Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a estar comentando algunas noticias y luego, como siempre, pasaremos con el análisis técnico. Hoy probablemente también vayamos a tener un vídeo un poco más corto de lo habitual, por lo mismo que os comentaba en vídeos anteriores. Como veis, el precio de Bitcoin es que no se mueve, o sea, literalmente llevamos aquí en esta zona ya no sé cuántos días. Y la verdad es que a nivel técnico no hay mucho que comentar porque no hay nuevas cosas en el gráfico. O sea, si hubiese alguna huella que pudiésemos comentar, pues lo diría. Pero es que a nivel operativo estamos igual. Seguimos esperando las mismas huellas, seguimos esperando a ver si hay algún tipo de sacudida. Y bueno, luego comentaremos alguna que otra cosa más en el análisis técnico, pero por el momento que sepáis que si no hay más que añadir no voy a estar alargando el vídeo, es que no merece la pena, no hay demasiado que comentar, así que simplemente vamos a hacer pequeñas actualizaciones y revisamos un poco también el contexto para que no se nos olvide qué es lo que estamos esperando. Pero bueno, eso lo dejaremos para más adelante porque vamos a comenzar revisando las noticias. Ya que como comentábamos en el vídeo de ayer, hoy tenemos una noticia muy importante. Además de que ya era festivo en el día de hoy en Estados Unidos, hoy teníamos la tasa de desempleo. Y como podéis ver, sí que ha habido una sorpresa. Aunque ha sido muy pequeña, la verdad, porque se esperaba un 3,6% que nos mantuviésemos en lo mismo que en el último reporte, pero han dado un 3,5%, un poquito por debajo. Datos mejores de lo esperado. Esto es muy importante, sobre todo por la siguiente noticia que quería comentar. Y es que en este caso estamos viendo la probabilidad que le da el mercado a una posible subida de tipos en lo que es la próxima reunión de la Fed. En este caso, como podéis ver, ha cambiado un poco la cosa porque no sé si en el vídeo de ayer o en el anterior, comentábamos que ahora mismo la gente se estaba decantando más por haber alcanzado el techo de tipos de interés en este 5%. Pero la cosa ha cambiado en el día de hoy. Con esta noticia, ahora el mercado está favoreciendo una posible subida en la próxima reunión de mayo. Como veis, de 0,25, o sea, la cosa tampoco cambia mucho, pero sí que empiezan a esperar una subida más. Como veis, es lo mismo que os comentaba en vídeos anteriores. Esto va a variar mucho, y sobre todo después de esta noticia es normal que varíe. Entonces, bueno, veremos a ver cómo va evolucionando y seguiremos haciendo el seguimiento constante para que de cara a mayo podamos estar pues con el contexto completo de cómo ha ido evolucionando la posibilidad de que haya una subida de tipos o no. Pero por el momento, como veis, no se están valorando más opciones. Se decantan entre subir un 0,25 o no subir más. Comentando otras noticias, Arkansas aprueba proyecto de ley para proteger a Bitcoin y la criptominería. Noticias bastante positivas. Luego, algo interesante que estamos viendo, y que esto también lo comentábamos en vídeos anteriores, es que ahora mismo a nivel acumulación parece ser que las mayores ballenas no están acumulando nada en estos niveles. De hecho, probablemente pudiesen estar distribuyendo. Esto es algo que comentábamos en anteriores vídeos, pero sí que es cierto que también hay una acumulación, pero más por parte de quizás el retail. En este caso, como veis en el pasado, donde más acumularon las ballenas de más de 10.000 bitcoins, fue justo en este movimiento lateral que tuvimos en el mínimo del año pasado, de noviembre. A partir de ahí, comenzaron quizás a descargar probablemente en estos últimos meses, después de las subidas, pero no estamos viendo la acumulación del retail hasta prácticamente ahora. O sea, cuando más están empezando a acumular parece ser después de estos movimientos alcistas que hemos visto. Así que mucho cuidado porque esto desde luego que no son señales positivas. A nivel operativo no nos dice nada, pero sí que son cosas que tenemos que tener en cuenta. Luego, una noticia bastante curiosa es que el líder de la oposición de Tailandia promete un airdrop de $300 en cripto por ciudadano si es elegido primer ministro en mayo. Esta noticia, bueno, que cada uno se la tome como quiera. Puede ser por un lado gracioso porque está haciendo un airdrop cripto, pero por otro parece ser que está comprando votos, o es lo que podría llegar a entenderse, que está prometiendo dinero a cambio de que pudiese llegar al poder. Entonces, bueno, sin más, yo creo que es un poco algo gracioso dentro de lo que cabe porque ha utilizado lo que es el concepto de airdrop,
pero bueno, no sé hasta qué punto esto se podría llegar a hacer, la verdad. Noticias bastante positivas también, que bueno, en parte es normal debido a las subidas que hemos visto en estos últimos meses, pero lo que es la dificultad de la minería continúa subiendo. Pero esto es una tendencia que llevamos viendo también durante el movimiento bajista, durante el mercado bajista que hemos visto meses atrás. Aún así, lo que es la dificultad de la minería también seguía subiendo. Estábamos viendo máximos históricos y lo seguimos viendo en este caso. Al final, con todo lo que ha sucedido con Doge, pues al final no ha acabado en nada. Como veis, es que si vamos al gráfico de Doge veréis que ya prácticamente ha perdido todo lo que había ganado. Como os comentaba en vídeos anteriores, operar esto no tiene ningún tipo de sentido más que hacer puro gambling, que no es lo que buscamos en este canal, por lo que yo personalmente me mantengo al margen de todo este ruido. Sin más, ya han quitado el logo de Doge de Twitter y por eso pues ya la gente lo está volviendo a olvidar. Y ya para terminar con el análisis fundamental, simplemente quería comentaros que hoy no ha habido ningún tipo de movimiento en lo que es la billetera de Binance que vamos revisando ya unas cuantas semanas. Así que nada, dicho esto, ahora sí que sí vamos a pasar con el análisis técnico, no de Doge, obviamente, sino de Bitcoin, porque bueno, hoy como os decía es festivo en Estados Unidos y el mercado pues ha estado cerrado, entonces no hay nada que añadir en el S&P 500. Y a nivel técnico en Bitcoin es que seguimos igual, estamos viendo en este caso quizás que ahora tiene los VWAPs por encima del precio. De hecho, el VPOC también está por encima del precio y estamos viendo cierto rechazo cada vez que intenta romper esta zona. Le está empezando a costar, así que tendremos que tener en cuenta la zona de los 28.055 más o menos como una resistencia bastante importante en el corto plazo. De todos modos, también estamos viendo ciertas compras que tampoco están dejando que el precio caiga, ni siquiera hasta la zona del value at a low. Pero bueno, seguimos ahí en el rango esperando un poco de actividad. Lo que sí que podríamos analizar es un poco el volumen que hemos tenido a lo largo de la estructura, porque todavía seguimos desarrollándola, pero vemos algunos picos de volumen más característicos de una posible distribución. Todavía, como os digo, nos quedan algunas confirmaciones por delante, pero la confirmación final, como venimos diciendo en vídeos anteriores, sería una sacudida sobre todo hasta la zona de los 29.180, más o menos. Justo esta zona del posible uptrust, y luego ya con el reingreso y el test sería donde podríamos valorar la oportunidad operativa en short. Por parte de los long, sí, yo diría que podría haber un poco de liquidez en esta zona, por debajo de este mínimo, donde ya buscábamos liquidez en vídeos anteriores, como recordaréis, pero sobre todo también debajo de estos mínimos. O sea, aquí tiene que haber bastante liquidez, luego lo revisaremos como siempre en los mapas de liquidaciones. Y un setup alcista sería si buscásemos esa liquidez y luego consolidásemos el reingreso en la estructura. Ahí podríamos poner objetivos alcistas, pero ahora mismo la verdad es que estamos bastante lejos de todavía esta zona de mínimos y por el momento, mientras nos sigamos quedando en esta zona, mientras el precio se siga desarrollando en estos niveles operativos, no hay nada que hacer. A nivel operativo no nos interesa tampoco bajar, por ejemplo, hasta 5 minutos a intentar hacer aquí scalping agresivo. Porque lo que pueda comentar en el vídeo de ahora, tenéis que tener en cuenta que no lo puedo actualizar hasta dentro de 24 horas. Entonces, si comento algo ahora, quizás para dentro de algunas horas ya está desfasada esa información y no merece la pena. Entonces vamos a seguir centrándonos en lo que es la operativa de por lo menos 15 minutos a una hora. En este caso estamos más centrados en lo que es el gráfico de una hora. Y seguiremos esperando nuevas huellas y novedades que comentar. Mientras tanto, vamos a hacer una actualización de la situación en las herramientas como siempre, comenzando por Bookmap. En Bookmap ahora estamos viendo alguna zona de compras sobre los 27.800, también veíamos sobre los 27.600, pero se han retirado en estas últimas horas. Más de lo mismo en los 27.500, vemos cómo se ha reducido el volumen, pero lo que se mantiene son las compras en los 27.200, sorprendentemente. Continuamos entonces revisando el multibook, donde vemos que se mantienen esas compras también sobre los 27.200, pero empezamos a ver un incremento del volumen de compras sobre los 27.600 también. Esto es muy importante porque en el corto plazo podría ser que sea lo que está haciendo de soporte que comentábamos
en el gráfico de Bitcoin. Por este lado tampoco hay mucho más que comentar, vamos a revisar como siempre los mapas de liquidaciones para el medio plazo, pero en un inicio parece haber más liquidez por parte de los short. Vamos a ver si esto llega a cargar rápido, de hecho este ya lo tenemos por aquí, aunque sí que es cierto que si hacemos un poco de zoom, vemos que en lo que es cerca del precio, tenemos aquí bastante liquidez sobre los 27.700, parecía haber más por parte de los long en este caso. Pero si hacemos zoom out, bueno, esto de momento nos queda lejos, así que no es interesante. Vamos a ver si carga esto de aquí. Porque aquí, como podéis estar viendo, parecía que había más liquidez por parte de los short. Hasta los 28.280 más o menos. Ha dado error al cargar, pero creo que vamos a mantener este mapa. Porque yo imagino que será similar, o sea, lo he cargado hace escasos minutos. Así que si no carga, pues bueno, vamos comentando un poquito más lo que veíamos por aquí. Veíamos eso, liquidez hasta los 28.280 aproximadamente, aunque en general tendremos también un poco más hasta los 28.950 más o menos. Luego por parte de los long tenemos también liquidez, un poco menos, eso sí, hasta los 27.490 aproximadamente. No sé si va a cargar esto, sería importante que cargase sobre todo para el de corto plazo, que podría ser el más interesante para la operativa en fin de semana, que de hecho no lo he comentado, pero sí que lo comenté en el vídeo de ayer, que viendo un poco la dinámica que estamos observando en el mercado, lo más probable es que el fin de semana nos mantengamos igual, no espero tampoco muchas sorpresas y probablemente por eso mismo sigamos viendo pues que el movimiento se mantiene en esta misma zona. No carga, no sé por qué, voy a hacer una pequeña transición y a ver si consigo que cargue. El mapa cargó, pero era igual, o sea, era prácticamente lo mismo que estábamos revisando, así que vamos a ir directamente a revisar lo que son los CVDs y luego ya pasamos con los de corto plazo. En general vemos que la tendencia compradora de spot de Coinbase se mantiene. Es bastante interesante ver cómo no están parando de acumular en estos niveles. Mientras tanto, Bitfinex haciendo un poco lo contrario, porque como veis ha estado vendiendo constantemente a pesar de esos movimientos alcistas que hemos tenido en algunos momentos. Y luego por parte de Binance, nada que comentar, como siempre siguiendo al precio por ese lado. Mientras tanto, en el resto de exchange vemos como Huobi también sigue al precio, al menos por parte del spot. Y por parte de los futuros yo diría que en general todos están también siguiendo al precio. Sí, pues nada, vamos a revisar los mapas de corto plazo y terminamos ya por aquí. En el corto plazo se ve bastante liquidez por parte de los short. Como veis por aquí en la zona de los 28.130 más o menos tenemos mucha liquidez. Y yo diría que hasta los 28.400 es toda esta zona de liquidez que tenemos por delante. En el corto plazo veo bastante probable que vayamos a buscar toda esta. Y luego en este otro mapa vemos algo parecido, al final. Hasta los 28.170, mucha liquidez por parte de los short. Y por parte de los long hay un poquito hasta los 27.740 más o menos. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy. Como siempre, si os ha gustado, se agradece si dejáis un like, si os suscribís y si comentáis. Y nos vemos en el próximo vídeo.